Muy buenos días para todos. La presentación que a continuación hacemos corresponde a la fase final del estudio de caso de Carlos Bermúdez. Mis compañeras Natalia Ocampo Zuluaga, Juliana María Franco y quien les habla, Erika Marcela Franco, del curso de Diagnósticos Psicológicos, realizaremos la siguiente sistematización del caso presente. Mediante un trabajo colaborativo llevamos a cabo el caso de Carlos Bermúdez, realizando la evaluación, identificación y definición del problema, por medio de los componentes que estructuran un diagnóstico psicológico. Llevamos a caso el caso de Carlos, como fueron realizar la evaluación, la identificación y la definición de su problema, revisando sus características psicológicas, antecedentes familiares y antecedentes significativos, entre otros. Posterior a la recolección de datos, y establecemos un posible diagnóstico de acuerdo a los signos y síntomas que presenta el consultante. Se proponen también unas pruebas e instrumentos de evaluación para llegar a un posible diagnóstico. De esta manera, establecer acciones de atención. De acuerdo a la información registrada del caso planteado de Carlos Bermúdez, él es un adulto joven de 35 años, soltero, actualmente es empleado, realizó sus estudios de primaria, bachiller y 3 años de derecho. El motivo de consulta fue involuntario, ya que lo refiere una amiga que se encuentra muy preocupada, quien observa que es agresivo y tiene alteraciones del comportamiento. Manifiesta que mientras se afeitaba decía que era hijo de Dios y refería a problemas judiciales. Dentro de los antecedentes significativos de la vida de Carlos encontramos su madre. Su madre tuvo un parto de sufrimiento fetal. También encontramos su importancia en un accidente de tráfico con trauma craneoencefálico. En el ámbito familiar resaltamos que tiene 2 primos con esquizofrenia. Dentro de las características psicológicas encontramos a una persona que amenaza, insulta, es desconfiado, no es consciente de su estado psicológico, tiene necesidad de afecto. Con el entorno familiar, laboral y en los clubes que frecuenta, tiene actitudes agresivas, es alcohólico, consume sustancias psicoactivas y es promiscuo. Nuestro grupo colaborativo define el caso de Carlos así: paciente que desde su adolescencia presenta un cambio de personalidad, consumidor de sustancias psicoactivas y alcohólico, tiene problemas familiares, es una persona inestable en las relaciones de pareja que ha tenido y es una persona irresponsable tanto en el ámbito educativo como en el laboral. Además presenta alucinaciones. De acuerdo a las características que presenta Carlos, tanto en el ámbito psicológico como en sus antecedentes clínicos, familiares y entre otros, llegamos a la conclusión que el posible y principal diagnóstico de Carlos es el trastorno límite de la personalidad, ya que este es el que más se ajusta a los antecedentes de Carlos, algunos como presenta alucinaciones, falta de trabajo, falta que no va al trabajo sin justa causa, deja sus estudios antes de terminarlos, tiene síntomas psicóticos, no tiene amigos y le ha costado adaptarse mucho a la ciudad donde vive. De igual manera, el grupo de trabajo eligió 2 posibles diagnósticos como secundarios, los cuales tienen algunos antecedentes de los que presenta Carlos. Estos son el trastorno psicótico inducido por sustancias, teniendo en cuenta la revelación divina que argumenta donde se considera la reencarnación de Cristo, y el otro posible diagnóstico secundario es el trastorno antisocial de la personalidad. Este lo relacionamos ya que tiene una persistencia a la irresponsabilidad, al fracaso, que no se adapta bien a las normas ante la sociedad, presenta agresividad, irritabilidad y es una persona incapaz de mantener un trabajo con constancia. En este caso, las pruebas que aplicaríamos según el posible diagnóstico de Carlos Bermúdez serían las siguientes: las pruebas proyectivas de Rorschach, el psicodiagnóstico clínico y el 16PF. La relación entre los síntomas y la aplicación de pruebas es evidente la presencia de un posible trastorno límite de la personalidad. De acuerdo a los criterios para el diagnóstico definido por el DSM-5, algunos como el trastorno de la identidad, impulsividad, alteración, inestabilidad afectiva, sentimientos de vacío, entre otros. Las acciones de atención, intervención y diagnóstico como psicólogos para este caso serían las siguientes: establecer un diagnóstico a partir de los síntomas que presenta el paciente. De acuerdo a lo anterior, relacionar las pruebas o instrumentos que permitían confirmar los posibles diagnósticos, proponer un tratamiento a seguir. Y finalmente, es importante contar con la familia para llevar a cabo terapia familiar. Es primordial en este caso de personas con antecedentes de consumo de sustancias psicoactivas
ya que generan falta de la familia. Las conclusiones a las que llegó cada una de las compañeras son las siguientes. La niña Natalia Ocampo dice, un proceso de diagnóstico constituye una premisa clave para comprender y definir un caso específico, su estructuración dividida en identificar y definir el problema con base en los signos y síntomas presentados, plantear hipótesis, verificar pruebas e instrumentos de evaluación aptos y plantear alternativas de solución. Son una secuencia necesaria para finalmente poder realizar un informe psicológico que representa un contexto general del caso. La niña Juliana María Franco dice, dentro del diagnóstico psicológico se deben analizar toda información entregada por el paciente. En muchos casos, un paciente puede presentar varios trastornos a la vez. Es importante identificar cuál es la causa principal para poder brindar un tratamiento adecuado. También dice, las sustancias psicoactivas afectan la capacidad del individuo creando una afección en su estilo de vida. Se dan variaciones en su estado de ánimo y a raíz de todo esto, su forma de interactuar socialmente se ve afectada. Las dificultades presentadas por el grupo fueron las siguientes. De forma general con el grupo me acoplé fácilmente ya que las actividades eran puntuales y el acompañamiento de la tutora Marian fue permanente, resalto su labor. De forma puntual en el caso de Carlos Bermúdez sí se me dificultó un poco contar con tantas características y diversos signos y síntomas que referían a diversos trastornos. No obstante, argumentos pudimos determinar un trastorno principal que esperábamos sea el correcto, Natalia Ocampo Zuluaga. En realidad, más que dificultad, en lo que tuve ciertas dudas fue en determinar un posible diagnóstico que se me asemejaba de acuerdo a las características del caso planteado, ya que encontraba varios que se asemejaban a las características, pero con la ayuda de mis compañeras indagamos en lo que teníamos y determinamos cuál era el principal, Erika Marcela Franco. Dentro del caso presentado, a pesar de que se tenía una información amplia del caso, se dificulta reconocer cuál es el trastorno principal, ya que ambos tenían un enlace, tanto como la depresión como el consumo de drogas, y cada una puede llevar a darse a la otra. Juliana María